Solo quiero que esta vez todo salga perfecto. Cordelia Thornton ajustó un ramo de lirios blancos en un jarrón de cristal e inspeccionó meticulosamente la mesa impecablemente puesta de su comedor. Meredith asintió con recato mientras seguía revisando los papeles de la carpeta de cuero. Le quedaban menos de 24 horas para marcharse y la editorial le exigía que terminara todos sus proyectos actuales. Su suegra la había invitado expresamente a cenar para expresarle una vez más sus interminables recomendaciones para la próxima recaudación de fondos. Cariño, ¿estás segura de que no puedes posponer tu viaje de negocios? Después de todo, este es nuestro principal evento social del año. Todo el mundo hablará de tu ausencia. Cordelia se sentó en su silla, apoyando elegantemente el pie en la pierna. Su cabello plateado perfectamente peinado y su maquillaje impecable creaban el aspecto de alta sociedad que había cultivado durante los últimos 30 años. Ya hemos hablado de esto más de una vez, Cordelia. No puedo defraudar al editor. Es un contrato importante. Meredith levantó la vista de los papeles. Además, Aiden hará un buen trabajo de representación sin mí. Por supuesto que mi hijo es capaz de dignificarse en sociedad. Su suegra bebió un sorbo de agua de su vaso. Pero estoy de acuerdo en que la esposa de un abogado famoso debería estar presente en este tipo de actos. Dakota Reeves, por ejemplo, nunca se pierde una velada como esta. ¿Sabías que ella y Griffin abrieron hace poco su quinto restaurante? Meredith arrugó la nariz. Durante los últimos 6 meses, Cordelia había puesto de ejemplo a Dakota, la espectacular morena con la que se habían cruzado en el club de tenis. Una socialité impecable, esposa solícita de un restaurador de éxito. Eso era exactamente lo que su suegra pensaba que debía ser la mujer de su único hijo varón. Dakota no trabaja en una editorial con plazos estrictos, replicó Meredith con calma. Todo el mundo tiene prioridades diferentes. A eso me refiero exactamente, se animó Cordelia. Quizá deberías pensar en pasar más tiempo con tu familia. Aidan trabaja tanto que necesita apoyo en casa, no una esposa adicta al trabajo. En ese momento se abrió la puerta principal y se oyeron pasos familiares en el vestíbulo. Ahí está mi hijo, se alegró Cordelia. Aiden entró en el comedor, aflojándose la corbata mientras caminaba. Alto, elegante, con un traje impecable, la personificación misma de un abogado de éxito. Besó a su madre en la mejilla y se hundió cansado en la silla junto a su esposa. ¿Qué tal el día? Meredith le cubrió la mano con la suya. Agotador. El nuevo caso ha sido más duro de lo que pensaba. Se frotó el puente de la nariz. ¿Cómo te va a ti? ¿De qué habláis? Sobre la próxima recaudación de fondos, contestó Cordelia apresuradamente. Lástima que Meredith no pueda asistir. Mamá, ya lo hemos hablado. La voz de Aiden tenía una nota de irritación. Meredith tiene un importante viaje de negocios. Por supuesto, por supuesto. Cordelia levantó las manos conciliadoramente. Solo estoy preocupada. Por cierto, ¿te acordaste de pasar por el atelier? Tu smoking tiene que quedar impecable. Durante la cena, la conversación derivó suavemente hacia la discusión de los invitados para la velada que se avecinaba. Cordelia mencionó que Dakota se había ofrecido voluntaria para ayudar con la organización. Tiene un gusto increíble, comentó su suegra con admiración, y tiene un sentido muy agudo de la atmósfera de este tipo de eventos. Meredith cortó la lechuga en silencio, observando a su marido con el rabillo del ojo. Algo cambió sutilmente en su rostro al oír hablar de Dakota, una ligera sombra recorrió sus apuestos rasgos. Más tarde, cuando regresaron a casa, Meredith se ocupó de hacer las maletas para el viaje de negocios. Aiden estaba sentado en su despacho, trabajando en el papeleo. ¿Estás seguro de que estarás bien sin mí?, le espetó, apoyándose en el marco de la puerta. Claro, sonrió él, pero de algún modo distraído. No te preocupes. Sabes,
Tu madre ha vuelto a poner hoy su disco favorito sobre lo mala esposa que soy. Meredith se sentó en el brazo de su silla. No le hagas caso. Aiden puso su brazo alrededor de su cintura. Ya conoces a mamá, siempre encuentra algo con lo que meterse. Sí, pero últimamente ha insistido especialmente en alabar a la encantadora Dakota Reeves. Meredith miró a su marido con atención. ¿La ves mucho en el club? Nos cruzamos a veces. Se encogió de hombros. Es la mujer de Griffin, mi cliente, eso es todo. Algo en su tono hizo que Meredith desconfiara, pero apartó la vaga sospecha. Aiden la quería, de eso no cabía duda. Y Dakota, bueno, que siguiera siendo el ideal a los ojos de Cordelia. Debería terminar de hacer las maletas, besó a su marido ligeramente y se dirigió a la puerta. Meredith, le llamó, te echaré de menos. Se dio la vuelta. Aiden la miraba con una expresión extraña, casi culpable. Pero antes de que ella pudiera decir nada, él volvió a los periódicos. Por la mañana, al despedirse de su marido con un beso, Meredith se sintió inexplicablemente ansiosa. Tal vez fuera una reacción normal ante la inminente separación, o una premonición de que algo cambiaría irremediablemente en sus vidas durante su ausencia. Llámame cuando llegues. Aiden la ayudó a cargar la maleta en el taxi. Claro, echó un último vistazo a su casa. Y saluda a tu madre. Espero que la recaudación de fondos salga perfecta, como ella quiere. Saldrá bien, sonrió, cerrando de golpe la puerta del taxi. Meredith se recostó en el asiento, observando la figura de su marido cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Aún no sabía que la semana siguiente daría un vuelco completo a sus vidas y que recordaría aquel momento de despedida una y otra vez, tratando de averiguar si se podría haber evitado algo. La recaudación de fondos en el Oak Crest Country Club empezó a las 7 en punto. Cordelia Thornton inspeccionaba meticulosamente cada detalle de la decoración del salón, dando de vez en cuando órdenes al personal. Manteles blancos como la nieve, lámparas de araña de cristal, flores frescas en jarrones altos. Todo tenía que encajar con su idea del evento perfecto. Cordelia, te has superado. Dakota Reeves apareció a su lado, espectacular con un vestido azul marino ajustado. Las decoraciones son absolutamente encantadoras. Gracias, querida. Tus ideas de iluminación me han venido muy bien. Cordelia miró a la joven con aprobación. ¿Dónde está Griffin? Perdido en el restaurante. Prometió estar aquí a las 8. Dakota agitó la mano despreocupadamente. Ya sabes lo inmerso que está en el trabajo. ¿Ha llegado ya Aiden? Debería llegar en cualquier momento. Cordelia bajó la voz. Sabes, sin Meredith parece más libre. Ella lo presiona demasiado con su ambición. Dakota asintió con simpatía, arreglándose un mechón suelto de pelo oscuro. No todas las mujeres entienden que lo que necesita un hombre de éxito es apoyo, no competencia. En ese momento, Aiden entró en la habitación. El smoking le quedaba perfecto y realzaba su figura atlética. Varias mujeres le dirigieron miradas interesadas. «Hijo», se alegró Cordelia. «Por fin. Dakota me estaba enseñando lo que hizo con la iluminación». «Buenas noches», asintió a ambas mujeres deteniendo su mirada en Dakota un poco más de lo necesario. «Parece impresionante». «Todo el mérito es de tu madre», sonrió Dakota, inclinando ligeramente la cabeza. «Solo hice algunas sugerencias». «No seas modesta, querida», Cordelia le dio una palmadita en la mano. «Por cierto, Aiden, ¿podrías enseñarle a Dakota la vista desde el balcón oeste? Aún no ha visto cómo hemos mejorado la iluminación allí». «Claro», le ofreció el brazo a Dakota. «¿Vamos?» Salieron al amplio balcón, donde miles de luces diminutas ya estaban encendidas, trenzando la barandilla y las columnas. Abajo se extendía el cuidado parque, que parecía misterioso y romántico en el crepúsculo vespertino. Dakota se acercó a la barandilla y respiró profundamente el aire fresco del atardecer.
Tu madre sabe crear verdadera magia. Sí, es insuperable en eso. Aiden se puso a su lado, notando sin querer el ligero aroma de su perfume. ¿Cómo está Griffin? Hace tiempo que no lo veo en el club. Ocupado con el nuevo restaurante. A veces pienso que estoy casada con su negocio en vez de con él. Se volvió hacia Aiden y sus miradas se encontraron. ¿Y cómo está Meredith? ¿Disfrutando del viaje de negocios? Llamó ayer. Todo va según lo previsto. Desvió la mirada, sintiéndose incómodo. Mucho trabajo. Siempre trabaja mucho, comentó Dakota en voz baja. Debe de ser solitario para usted. Estoy acostumbrado. Se encogió de hombros Aiden, pero algo en su voz delataba un trasfondo de amargura. Nadie debería acostumbrarse nunca a sentirse solo. Dakota le tocó el brazo con suavidad, especialmente un hombre como tú. Aiden sintió que el pulso se le aceleraba ante aquel contacto. Llevaba unos meses intentando evitar momentos así, a solas con Dakota, dándose cuenta de que su atracción mutua era cada vez más difícil de ignorar. Dakota, empezó él, pero ella lo interrumpió poniéndole un dedo en los labios. No tienes que decir nada, susurró ella, solo permítete sentir el momento. Sus rostros estaban tan cerca que pudo distinguir las motas doradas de sus ojos marrones. En algún rincón de su mente, le vino a la mente un pensamiento sobre Meredith, pero se disolvió en la estupefacción del momento. Aiden avanzó y sus labios se encontraron en un beso, al principio tentativo y luego cada vez más apasionado. Tras la cortina de la puerta del balcón, Cordelia sonrió satisfecha. Tal vez su hijo se diera cuenta por fin del tipo de mujer que realmente deseaba. El beso fue interrumpido por el tintineo de una copa. Alguien estaba anunciando el comienzo de la parte formal de la velada. Deberíamos volver. Dakota se separó, pero su mano seguía apoyada en el pecho de él. Tu madre nos estará buscando. Aiden asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué había hecho? ¿Cómo iba a mirar a Meredith a los ojos? Esto quedará entre nosotros, dijo Dakota como si le hubiera leído la mente, hasta que decidas lo contrario. Volvieron a la sala separados. La velada continuó con discursos, donaciones y música. Aiden mantuvo la charla mecánicamente, pero sus pensamientos estaban lejos de la caridad. De vez en cuando miraba a Dakota a los ojos, y cada vez que lo hacía sentía calor al recordar el beso en el balcón. Alrededor de las 10 apareció Griffin Reeves, un hombre elegante y seguro de sí mismo, con los ojos penetrantes de un hombre de negocios de éxito. Rodeó la cintura de su mujer con el brazo y le besó la mejilla. Siento llegar tarde, cariño. Negocios, le dijo con la mano apoyada posesivamente en la parte baja de la espalda. No pasa nada. Dakota sonrió, pero Aiden notó cómo sus hombros se tensaban. Llegas justo a tiempo para el postre. Más tarde, mientras Aiden conducía de vuelta a casa, su teléfono vibró con un mensaje entrante. No puedo dejar de pensar en ti. D. Borró el mensaje, pero las palabras ya estaban impresas en su memoria, como el sabor de sus labios, como la sensación de su cuerpo junto al suyo. La casa vacía lo recibió con silencio y una foto de Meredith en la mesilla de noche. Puso el marco boca abajo y permaneció largo rato bajo la ducha caliente, tratando de lavar la culpa. Pero esta, al igual que el recuerdo del beso en el balcón, estaba incrustada en su piel. Al otro lado de la ciudad, Dakota yacía despierta junto a su marido, que dormía plácidamente. El plan empezaba a funcionar incluso mejor de lo que ella había esperado. Cordelia estaba de su lado, el primer paso estaba dado. Ahora solo tenía que ser paciente. Después de todo, los mejores trofeos se los llevan los que saben esperar. El sol de la mañana captó la pantalla del teléfono en la penumbra de la habitación del hotel. Meredith leyó por tercera vez el mensaje de su ayudante Chloe, incapaz de creer lo que había escrito. Meredith, siento escribirte tan temprano. Anoche estuve en un acto benéfico.
Mi prima trabaja en el catering. Vi a tu marido en el balcón con Dakota Reeves. Se estaban besando. Durante mucho tiempo, tu suegra estaba detrás de la cortina mirando. Pensé que deberías saberlo. Su primer impulso fue llamar a Aiden inmediatamente, pero Meredith se obligó a respirar hondo. Luego otra. Le temblaron las manos al marcar el número de Chloe. Hola, la voz de la asistente sonaba culpable. ¿Recibiste mi mensaje? Cuéntamelo todo con detalle, habló Meredith en voz baja, desacostumbrada. Cada pequeño detalle. Chloe lo describió todo, cómo Cordelia las había enviado a vigilar la iluminación, cuánto tiempo habían estado juntas a solas, cómo se habían visto cuando volvieron al salón. ¿Y luego qué pasó? Meredith hizo anotaciones mecánicamente en su cuaderno, como si estuviera entrevistando a la autora. Llegó el marido de Dakota. Actuó como si no hubiera pasado nada. Y quiero decir, Aidan, se fue casi inmediatamente. Meredith dio las gracias a Chloe y se desmayó. Su mente se tambaleaba con fragmentos de recuerdos. Los comentarios entusiastas de su suegra sobre Dakota, las miradas extrañadas de Aiden al mencionar su nombre, su despiste durante los últimos meses. Sonó el teléfono. Aiden, la llamada matutina diaria, un ritual tan familiar. Buenos días, cariño. Su voz sonaba igual que siempre. ¿Qué tal la noche? ¿Bien? Se maravilló de su propia calma. ¿Qué tal la velada? Estuvo bien. Mamá está encantada con el éxito del evento. ¿Y Dakota ayudó con la organización? Meredith lo dijo a la ligera, casi sin cuidado. Una pausa. Minúscula, casi imperceptible. Sí, ella consultó algunas cosas. Salúdala de mi parte cuando la veas, sonrió Meredith al auricular. Y dale un beso a tu madre. Terminó de hablar y abrió el portátil. El correo electrónico profesional estaba moteado de mensajes sin leer, pero Meredith abrió un nuevo documento y empezó a escribir un plan de acción. Claro, metódico, como todo lo que había hecho en su vida. El teléfono volvió a sonar, esta vez el de Cordelia. Cariño, solo quería asegurarme de que estabas bien. La voz melosa de su suegra rezumaba preocupación. Aiden te echa mucho de menos. ¿En serio? Meredith se recostó en su silla. ¿Y qué tal la velada? Siento habérmela perdido. Oh, fue mágica. Dakota contribuyó con tantas ideas maravillosas. Ya sabes, es una mujer increíble, tan guapa como inteligente, y tiene un sentido tan agudo del ambiente. Meredith escuchó el entusiasta monólogo de su suegra, observando cada pausa, cada matiz de entonación. Era evidente que Cordelia estaba disfrutando del momento. «Qué pena que no hayas podido estar con nosotros», terminó con fingido pesar. «No pasa nada, habrá más ocasiones». Meredith sonrió a su reflejo en el espejo. «Por cierto, Cordelia, ¿sabes si es cierto? ¿Es cierto que los Reeves están teniendo algún problema de documentación con el nuevo restaurante?» «¿Qué?», tartamudeó la suegra. «No, yo no me he enterado. Es solo un rumor que ha llegado a mis oídos. Da igual, no es asunto nuestro». Meredith desvió la conversación hacia un tema neutro. Tras la llamada, volvió a su plan. Las líneas de la pantalla iban formando una estructura clara. Punto 1. Comprobar todo lo relacionado con el negocio de Griffin Reeves. Su editorial trabajaba con el negocio de la restauración, produciendo libros de recetas y guías gastronómicas. Acceder a la información era cuestión de técnica. Punto 2. Elaborar un dossier sobre la propia Dakota. Algo en su impecable fachada tenía que esconder grietas. Punto 3. Dar a Aiden cuerda suficiente para enredarse. Meredith cerró el portátil y se acercó a la ventana. Abajo, la vida de una ciudad desconocida bullía a fuego lento. En algún lugar, a cientos de kilómetros de distancia, su marido probablemente volvería a encontrarse con Dakota. Tal vez intercambiarían miradas significativas en el club de tenis, o se cruzarían durante el almuerzo. Déjalos. Ahora mismo,
Ella necesitaba centrarse en su trabajo, y la venganza era un plato que se servía frío. Y ella iba a hacerlo excepcionalmente refinado. Por la noche, mientras revisaba los documentos de un proyecto en curso, Meredith se topó con algo interesante. En los informes financieros de uno de los restaurantes de Griffin había aparecido una extraña cifra. Tomó nota. Tal vez fuera un accidente, o tal vez el principio de un hilo del que valía la pena tirar. Después de todo, es editora. Su trabajo consiste en fijarse en los detalles que otros pasan por alto, e iba a poner en práctica sus habilidades profesionales. Su teléfono volvió a encenderse. Un mensaje de Aiden. Te echo de menos. Te quiero. Meredith borró el mensaje sin responder. Que se pusiera nervioso. Esto no era más que el principio. 6 años atrás. Una húmeda tarde de septiembre envolvía las calles de Manhattan en una suave niebla. Meredith se apresuraba a reunirse con un posible autor en el Eleven de Madison Park, un restaurante cuya estrella Michelin había brillado recientemente en el horizonte gastronómico de la ciudad. Lo siento, señora, pero tenemos una estricta política de no sentarse en la barra sin una cita. La miró el maitre con educada indiferencia. Estoy aquí por negocios. Meredith sacó la tarjeta de visita del editor. Las reglas son las reglas. Deja que yo me ocupe de este asunto. Sonó una aguda voz masculina a sus espaldas. Soy el abogado de este establecimiento, Aiden Thornton. Al maitre le cambió la cara al instante. Por supuesto, señor Thornton. Le pido disculpas por el malentendido. ¿Puedo invitarle a una copa de vino para compensar las molestias? Aiden sonrió a Meredith. En realidad, estoy esperando al autor, pero parece que se retrasa. Miró su reloj. Entonces tenemos tiempo para conocernos. Aquella noche fue el comienzo de su historia. El autor nunca apareció, pero hablaron durante 4 horas. Aiden habló de sus negocios, ella de los manuscritos que tenía que corregir. Él admiraba su agudeza mental, ella su capacidad para ver soluciones inesperadas. Es la primera vez que conozco a una mujer con la que puedo hablar tanto del Tribunal Supremo como de la última novela de Donna Tartt, dijo Aiden mientras la acompañaba al taxi. Y es la primera vez que conozco a un abogado que lee algo que no sean documentos legales, replicó ella. Su primera cita fue en una librería de segunda mano. La segunda, en un concierto de jazz. A la tercera, ya sabían que la cosa iba en serio. Deberías presentarme a tu madre, le dijo Meredith un mes después. Aiden maulló. Es un poco específica. Yo me encargo. Cordelia Thornton se reunió con ellos en su casa del Upper East Side. Maquillaje impecable, un collar de perlas, una mirada evaluadora. ¿Así que trabajas como editora? ¡Qué bien! Su tono sugería lo contrario. ¿Y piensas seguir con tu carrera después de casarte? «Mamá», dijo Aiden indignado. «¿Qué?» Solo preguntaba. Meredith soportó con calma el interrogatorio. Ya entonces se había dado cuenta. Cordelia nunca aceptaría una nuera que no encajara en su idea de la esposa perfecta para su hijo. Se acostumbrará, la consoló Aiden. Dale tiempo. El tiempo pasó. Se casaron en una pequeña iglesia de Greenwich Village. Cordelia había insistido en una ceremonia fastuosa en la Catedral de San Patricio, pero ellos habían defendido su derecho a una boda de cámara. ¡Qué modesta!, resopló su suegra mirando las fotografías de la boda. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de comprensión mutua y planes compartidos. Aiden se labró una exitosa carrera en un bufete de abogados. Meredith se convirtió en una editora de primera. Viajaban, discutían sobre libros y hacían planes para el futuro. Y entonces algo cambió sutilmente. Tal vez fue la constante presión de Cordelia, o el hecho de que el trabajo les quitaba cada vez más tiempo, o tal vez fue el hecho de que habían pospuesto hablar de los niños por miedo a alterar el delicado equilibrio. Meredith recordó el momento en que notó por primera vez la grieta en su relación. Había sido hacía 6 meses, en un acto benéfico.
Aiden estaba bailando con Dakota Reeves, una morena alta con un vestido rojo. Cordelia los miró con evidente aprobación. «Una pareja encantadora, ¿verdad?», dijo entonces. «Lástima que se conocieran demasiado tarde». Meredith fingió no oír, igual que fingió no darse cuenta de muchas otras cosas: las miradas de admiración de Dakota, el aumento de las conversaciones sobre ella durante la cena en casa de su suegra, el extraño distanciamiento de su marido. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para leer entre líneas, pero a veces decidimos ignorar las señales más evidentes, sobre todo cuando amenazan con destruir un mundo cuidadosamente construido. Ahora, sentada en su habitación de hotel con una copa de vino, Meredith hojeaba sus recuerdos como si fueran viejas fotografías. ¿Dónde había perdido el momento? ¿Cuándo había dejado que aquella grieta se convirtiera en un abismo? Su teléfono vibró. Un mensaje de Chloe. Los documentos que le había pedido que buscara estaban listos. Era hora de dejar a un lado los recuerdos y ponerse manos a la obra. Al fin y al cabo, la mejor defensa era el ataque, y ella parecía haber desarrollado una gran arma. North Star Press se disponía a publicar una serie de libros de cocina, y Meredith estaba trabajando en un contrato con una de las cadenas de restaurantes de Reeves. Para evaluar el potencial del proyecto conjunto, necesitaba examinar las finanzas del establecimiento, una práctica habitual antes de los grandes contratos publicitarios. Aquí está la documentación de Reeves Hospitality Group. Justin, el editor adjunto del departamento, le puso delante una pesada carpeta. Su director financiero nos ha enviado los extractos básicos que solicitamos. Meredith profundizó en el estudio de los números. Algo en los informes rascaba su ojo profesional: cifras demasiado perfectas, crecimiento demasiado plano. En 15 años de trabajo, había aprendido a detectar cuando las cifras parecían demasiado buenas. «Justin, ¿tenemos datos sobre sus proveedores? Quiero comparar las partidas de gastos con los precios de mercado». «Ahora lo busco». Abrió la base de datos. «Extraño. Parece que el principal proveedor de marisco es una tal Blue Ocean Trading. Nunca había oído hablar de algo así. Comprueba sus datos de registro». Justin dedicó unos minutos a buscar. «La empresa está registrada en las Islas Caimán. Pero eso no es todo. Mira, suministran langostas al doble del precio de mercado». Meredith frunció el ceño. «Deme los informes de compras del último año». Pasó las 3 horas siguientes comparando metódicamente precios, volúmenes de entrega y fechas de pago. El panorama era desagradable. Enormes sumas de dinero habían pasado por una empresa extraterritorial y la documentación estaba plagada de discrepancias. «Justin, ¿puedes conseguir información sobre otros proveedores del sector de la restauración?» Para comparar. Por la tarde, su escritorio estaba lleno de impresiones. El plan era cada vez más obvio. Blue Ocean Trading solo existía sobre el papel y los precios inflados permitían sacar importantes sumas del negocio. Sonó el teléfono. Aiden. «¿Cómo va el viaje de negocios?» «Mucho papeleo». Hojeó distraídamente otro informe. «Por cierto, hace tiempo que quería preguntarte, tú llevaste algunos asuntos de Griffin Reeves, ¿no?» «Sí, hace un par de años. Algo relacionado con derecho laboral». «¿Por qué?» «Solo me lo preguntaba. Estamos considerando un proyecto conjunto con sus restaurantes». Tras la conversación, Meredith volvió al papeleo. La carpeta revelaba una copia del contrato con Blue Ocean Trading, firmada personalmente por Griffin, y entre los fundadores de la empresa Offshore figuraba el nombre de su hermano menor. «Eso sí que es interesante», murmuró, tomando notas en su cuaderno. A la mañana siguiente, Meredith llamó a su vieja amiga Rachel de Hacienda. «Hola, escucha, tengo una pregunta puramente teórica. Si un negocio de restauración utiliza empresas en paraísos fiscales para hacer compras excesivamente caras, eso es un esquema clásico de blanqueo de dinero, ¿no?»
Depende de las cantidades de que se trate y de cómo se formalice, respondió Rachel con cautela. ¿Qué tipo de restaurante? De momento solo recopilando información para el artículo, respondió Meredith con evasivas. Gracias, ha sido de gran ayuda. Al final de la semana tenía suficientes documentos en la mano para, si no demostrar el fraude, al menos iniciar una auditoría seria del negocio de Griffin. Lo que quedaba por decidir era cómo utilizar esa información. El teléfono volvió a cobrar vida. Un mensaje de Dakota. Hola, siento mucho que no estuvieras en la fiesta. Quizá podamos vernos cuando vuelvas. Hay tanto que discutir. Meredith miró la carpeta y luego el mensaje. Bueno, ahora sí tenía algo que discutir con la esposa de Griffin Reeves, y la conversación prometía ser interesante. Hizo varias copias de los documentos clave y los guardó en una carpeta aparte. Griffin debería haber elegido mejor, tanto a sus socios como a su mujer. Ahora tendría que afrontar las consecuencias de sus errores. Claro, quedemos. Le envió un mensaje a Dakota. Tengo una propuesta de negocios muy interesante para tu marido. En la cafetería de moda de la Quinta Avenida se respiraba el aroma de los productos recién horneados y las suaves conversaciones de los clientes. Meredith removía tranquilamente su café con leche mientras observaba a los transeúntes desde la ventana. La calle bullía con el ajetreo habitual de Manhattan, gente corriendo, taxis amarillos, turistas con cámaras. Dakota llegó cuando el reloj marcaba las 2:30. Sus tacones marcaban un ritmo constante en el suelo de mármol y su traje beige resaltaba perfectamente su piel bronceada. La imagen impecable de una mujer de éxito que sabía lo que valía. Siento llegar tarde. La melodiosa voz destilaba su habitual amabilidad. Estos interminables espectáculos en casa, los clientes se están volviendo exigentes. Meredith notó la ligera incertidumbre en sus ojos. Tras su aparente despreocupación, Dakota ocultaba claramente tensión. Háblame de la recaudación de fondos. Meredith se adelantó. Dicen que fue muy atmosférica. Los dedos delgados de Dakota temblaron, agarrando su vaso de agua. Oh sí, Cordelia se superó. Lástima que no pudieras asistir. Especialmente en el balcón, supongo. Se hizo una pausa. Una joven pareja en una mesa vecina se rió. Las tazas chocaron, pero fue como si un muro invisible se hubiera levantado entre las dos mujeres. No sé a qué te refieres. Dakota cuadró sus ya impecables hombros. Sí lo sabes. Meredith sonrió con la comisura de los labios. ¿Y sabes qué más es interesante? He encontrado cosas sorprendentes en los registros financieros de tu marido, casi tan sorprendente como tus y Aiden. Paseos a la luz de la luna. El color se drenó lentamente de la cara de Dakota. ¿Es una amenaza? No, solo información para reflexionar. Por cierto, me reuniré con Griffin el otro día, para discutir algunos detalles. ¿Qué tipo de detalles? Varios, de negocios, personal. Meredith se levantó de la mesa. Todo el mundo tiene sus secretos, Dakota. La cuestión es cuáles merece la pena guardar y cuáles no. 2 días después, el lujoso restaurante Griffin's recibió a Meredith con luces tenues y suave música de jazz. El propietario del establecimiento esperaba en una mesa alejada, parcialmente oculta de la sala principal por un seto de orquídeas. La conversación comenzó con la cháchara habitual. El tiempo, el nuevo chef, las últimas noticias de la ciudad. Pero detrás de esta pantalla de cortesía crecía una tensión palpable. He estado revisando la documentación de Blue Ocean Trading. Meredith pronunció el nombre de la empresa casi con descuido. Curiosa estructura de suministro. Griffin dejó su copa de vino y sus dedos temblaron ligeramente. ¿A qué te refieres? Mi punto es que los esquemas offshore son una forma bastante arriesgada de hacer negocios, sobre todo cuando se entrelazan con relaciones personales. No entiendo. Ahora lo entenderás. Meredith sacó un sobre de su bolso. Aquí están los documentos de tus transacciones financieras, y aquí.
Colocó el teléfono a su lado. Pruebas de que tu mujer pasa tiempo en compañía de mi marido. En los ojos de Griffin brilló el miedo, rápidamente sustituido por la ira. Va usted de farol. Compruébelo. Le deslizó el sobre. Tienes una semana para hablar con Dakota. Luego procederé a mi discreción. Mientras salía del restaurante, Meredith podía sentir su pesada mirada sobre ella. En el taxi, sacó el teléfono y abrió un mensaje de Aiden. «Te echo de menos. ¿Cuándo vuelves?» No se molestó en contestar. Dejó que él sufriera lo desconocido, como todos los demás implicados en esta enrevesada historia. Al fin y al cabo, las peores tormentas empiezan con una ligera brisa, y ella acababa de sembrar las semillas de un verdadero huracán. El otoño tardío envolvía suavemente Manhattan. Las hojas de Central Park ya se habían vuelto cobrizas y doradas, y por las tardes el aire se llenaba de una especial frescura transparente. En días así, la ciudad parecía el escenario de una obra de teatro interminable sobre las pasiones y los vicios humanos. Griffin Reeves entró en su ático cuando el reloj del vestíbulo marcaba la medianoche. El aire viciado y el silencio opresivo le recibieron como los presagios de una tormenta inminente. Del salón llegaba el murmullo amortiguado del televisor, el último bastión de familiaridad en esta extraña noche. Dakota estaba sentada en su sillón favorito, envuelta descuidadamente en una bata de seda color marfil. Su perfil cincelado se reflejaba en la ventana panorámica, donde se extendía la ciudad nocturna, una dispersión de luces como estrellas caídas. Una solitaria taza de té largamente enfriada se congeló sobre la mesita. «¿Has vuelto?», dijo sin tono interrogativo, como si afirmara lo obvio. Grifo se dirigió en silencio hacia el bar. La jarra de cristal tintineó silenciosamente contra el vaso. El whisky fluía en un río ámbar. Vio cómo los cubitos de hielo se fundían lentamente en el alcohol, difuminando las líneas claras, igual que la vida difuminaba las líneas entre el bien y el mal. «Tenemos que hablar». Su voz sonó amortiguada, como a través de una columna de agua. «¿Sobre tu encuentro con Meredith Thornton?» Dakota se volvió hacia su marido, y en sus ojos vio un reflejo de sus propios temores. «¿Sabes por qué ha venido?» «Puedo adivinarlo». Se levantó y caminó hacia la ventana. El Manhattan nocturno se extendía ante ella, indiferente al drama humano. «Mencionó unos documentos durante nuestra reunión». «No solo documentos». Griffin bebió un sorbo de whisky, dejando que el alcohol le quemara la garganta. «Me habló del acto benéfico, sobre lo que pasó en el balcón». El silencio que flotaba entre ellos parecía tan denso como la niebla sobre el río Hudson en una mañana de otoño. En algún lugar a lo lejos, una sirena aullaba, recordándoles que fuera de los muros de su mundo perfecto, la vida seguía su curso. «Fue un error», dijo Dakota por fin. Su voz era una mezcla de fatiga y algo parecido al remordimiento. «Una debilidad momentánea». «¿Debilidad?» Griffin se volvió hacia su mujer. «Besaste al marido de la mujer que tiene en sus manos todos los hilos de nuestras vidas. Ella sabe lo de Océano Azul, sobre las cuentas, sobre todo». «¿De qué estás hablando?» «Del hecho de que me he pasado los últimos 5 años construyendo un plan que ahora podría derrumbarse por culpa de un beso en el balcón». Dejó el vaso con fuerza. El whisky salpicó la superficie pulida de la mesa, dejando marcas húmedas que parecían lágrimas. El color desapareció lentamente del rostro de Dakota, dejando al descubierto la fina malla de arrugas que tan cuidadosamente había ocultado bajo capas de costoso maquillaje. «Así que, todo este tiempo», tartamudeó, eligiendo sus palabras, «todo nuestro dinero. He estado haciendo lo que tenía que hacer. Te proporcioné la vida a la que estabas acostumbrada». «¿Mintiendo?» «¿Has sido más sincera?» Se miraron como extraños. 5 años de matrimonio esparcidos con hojas de otoño, exponiendo las ramas desnudas de la verdad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Dakota,
envolviéndose con los brazos como si tratara de protegerse de un frío que no existía. Hablaré con Aiden para empezar. Sigue siendo mi abogado. Después de lo que ha pasado, no tiene elección. Estamos todos atados con la misma cuerda. Fuera de la ventana, estaba amaneciendo. Los primeros rayos de sol teñían los cristales de los rascacielos de un suave rosa, creando la ilusión de un nuevo comienzo. Pero en el ático de los Reeves, el tiempo parecía detenido, congelado en el momento entre Baum y mañana, entre la verdad y la mentira, entre el amor y la traición. Griffin miró a su mujer y pensó en la facilidad con que ambos habían perdido el rumbo, persiguiendo los fantasmas del éxito, olvidando lo que realmente importaba. Y ahora el ajuste de cuentas estaba en la puerta, y su nombre era Meredith Thornton. «Me voy a la cama», dijo Dakota en voz baja. «La mañana es más sabia que la noche». Pero ambos sabían que la sabiduría era impotente aquí. Había acciones que no se podían deshacer y decisiones de las que no se podía escapar. Lo único que podían hacer era esperar a que el castillo de naipes de sus vidas se derrumbara, sepultando bajo los escombros todo lo que consideraban importante. Meredith regresó a Nueva York de madrugada. La ciudad la recibió con una llovizna y un viento gélido que le arrojaba hojas mojadas a la cara. El taxi se detuvo frente a la casa cuando el reloj marcaba las 7 de la mañana. Aiden dormía en el dormitorio, tumbado en la cama. Los periódicos estaban en la mesilla de noche, a su lado. Otra vez trabajaba hasta tarde. Meredith dejó la maleta en silencio y se dirigió a la cocina. Encendió la cafetera, sacó las tazas, rituales matutinos familiares que ahora parecían extrañamente ajenos. «¿Has vuelto?». La voz de su marido la pilló desprevenida. Aiden estaba en la puerta de la cocina, arrugado por el sueño, con unos pantalones caseros y una camiseta. «¿Por qué no me avisaste?» «Quería darte una sorpresa». Le tendió una taza de café. Sus dedos se tocaron y Meredith sintió que algo se apretaba en su interior. Antes, momentos como este habían estado llenos de calidez y ternura. Ahora era como si hubiera una frontera invisible entre ellos. «¿Qué tal el viaje de negocios?» «Productivo». Meredith sorbió su café. «Conocí a Griffin Reeves, por cierto. Está teniendo algunos problemas de documentación». Aiden se quedó helado con la taza a medio camino de la boca. «¿Qué tipo de dificultades?» «Oh, varios. Financieros. Legales», observó atentamente a su marido. «Creo que pronto acudirá a ti en busca de asesoramiento». «Meredith». «¿Sí? ¿Qué descubriste exactamente?» Se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en un lienzo borroso de gris. Lo suficiente para hacer algunas preguntas, como por qué mi marido fue visto besándose con Dakota Reeves en un acto benéfico. El silencio que flotaba en la cocina era tan denso como la niebla al otro lado de la ventana. «¿Quién te lo ha dicho?», preguntó finalmente Aiden. «¿Acaso importa?» «Fue un error», dejó la taza en el suelo. «Una debilidad momentánea, nada más». «Un error». Meredith repitió la palabra como si la estuviera saboreando. «Sabes, es curioso. Griffin también cometió un error. Varios errores, para ser exactos, y ahora va a tener que responder por ellos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías tú en mi lugar?» Aiden se pasó una mano por la cara. A la luz de la mañana parecía envejecido, cansado. «Te quiero», dijo. «Eso nunca ha cambiado». «¿En serio?» Meredith se volvió hacia él. «Entonces, ¿por qué tu madre os miraba besaros y asentía con aprobación?» «Mamá no tuvo nada que ver». «Siempre ha tenido todo que ver con ella, Aiden. Siempre lo ha tenido». Meredith se acercó al fregadero y se sirvió el resto del café. «¿Sabes qué es lo más triste? Ni siquiera estoy sorprendida, solo decepcionada. Deja que te lo explique». «Te lo explicaré. Pero primero, explícaselo a Griffin. Parece muy interesado en escuchar tu versión de los hechos». Sonó el timbre.
Un mensajero estaba en el umbral con un ramo de lirios blancos. «De la señora Thornton», dijo, tendiéndole las flores. Meredith cogió el sobre que acompañaba al ramo. La letra de su suegra era perfectamente uniforme. «Bienvenida, querida. Tenemos que hablar». «¿De mamá?» Aiden parecía preocupado. «Sí». Meredith depositó el sobre la mesa. «Parece que el siguiente acto de nuestro drama familiar está a la vuelta de la esquina». La mansión de Cordelia Thornton estaba impecablemente silenciosa. Los colgantes de cristal de la lámpara de araña proyectaban destellos iridiscentes sobre las paredes, y el aire estaba perfumado con flores frescas y una ligera estela de perfume caro. Meredith estaba sentada en el salón mirando las fotografías de la repisa de la chimenea, la historia de la familia Thornton plasmada en marcos de plata. En una de ellas, el joven Aiden sonreía a la cámara mientras rodeaba los hombros de su madre con el brazo. «Sabes, hace tiempo que me pregunto si deberíamos salir». Cordelia entró en la habitación, impecablemente vestida incluso a esas horas tan tempranas. Pero después de que Grifo llamara, me di cuenta de que esta conversación era inevitable. «¿Y qué te dijo?» Meredith siguió mirando las fotografías como si en ellas estuvieran las respuestas a todo. Que mi cuñada, que siempre me había parecido una mujer razonable, de repente había decidido jugar a los detectives. Documentos, amenazas, insinuaciones. «Es tan indigno de ti, querida». ¿Y qué es digno? Hacer la vista gorda ante una infidelidad, fingir que no pasa nada. Meredith se volvió hacia su suegra. ¿O tal vez aplaudir detrás de las cortinas cuando tu hijo besa a la mujer de otro hombre? Cordelia se hundió lentamente en su silla, enderezando las arrugas invisibles de su falda perfectamente planchada. «Ah, así que es eso. Así que alguien te habló del balcón. ¿Y ahora has decidido vengarte metiendo a Griffin en la historia?» «De verdad, Meredith, esperaba que fueras más sofisticada». «¿Sutileza?» Meredith soltó una risita amarga. «Como la que has exhibido todos estos años, socavando sistemáticamente mi matrimonio. Pequeños comentarios, sutiles insinuaciones, interminables alabanzas a la bella Dakota. ¿De verdad crees que eso es sutil? Yo solo quería lo mejor para mi hijo». «No, querías controlar su vida. Y cuando te diste cuenta de que eso no iba a funcionar conmigo, empezaste a buscar un sustituto. Pero ¿sabes qué? Calculaste mal. Tu perfecta Dakota no era tan perfecta, y su marido tampoco lo era». Cordelia se inclinó hacia adelante, con un destello de preocupación en los ojos. «¿De qué estás hablando? De que tu hijo no solo besaba a una mujer casada, estaba ayudando a su marido a realizar transacciones financieras muy turbias, blanqueo de dinero, envíos falsos, empresas en paraísos fiscales. Un historial impresionante para un abogado respetado, ¿no crees? Eso es absurdo. Aidan nunca haría ¿qué? ¿Traicionar a su esposa? ¿Infringir la ley? Aparentemente no conoces a tu hijo en absoluto, o no quieres conocerlo. Te estás tirando un farol». Cordelia se levantó y se acercó a la barra. Le temblaban ligeramente las manos mientras se servía un whisky. «No tienes pruebas. ¿Quieres comprobarlo? Llama a Aiden. Pregúntale por Blue Ocean Trading. Pregúntale por qué todo el papeleo de la transacción pasó por su oficina. Estoy seguro de que será una muy esclarecedora». «Meredith». Cordelia tomó un sorbo y se volvió hacia su cuñada. «Hablemos como adultos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Un divorcio? Di tu precio». «Eso es», Meredith negó con la cabeza. «¿De verdad crees que todo se puede comprar? ¿Que todos los problemas se pueden resolver con un talonario de cheques? ¿Tú no? En nuestro círculo. En tu círculo, Cordelia. No en el mío. Yo solo quiero justicia». «¿Justicia?», rió amargamente la suegra. «Dulce niña, ¿de verdad crees que existe la justicia, que te hará más feliz?» «No». Meredith se dirigió a la salida. «Pero sin duda hará desgraciados a quienes se lo merecen».
Te arrepentirás, la voz de Cordelia temblaba. Cuando la carrera de Aiden esté arruinada, ahora es tu decisión. Meredith se dio la vuelta en la puerta. Puedes detenerlo, hacer que confiese todo, ayudarle a corregir los errores, o puedes seguir fingiendo que todo va bien. Tú decides. Afuera lloviznaba ligeramente. Meredith sacó el teléfono y marcó un número. ¿Rachel? Sí, soy yo. ¿Recuerdas los documentos que te enseñé? Puedes hacer una comprobación de antecedentes. Y sí, tus sospechas se confirman. Todas las pistas conducen al bufete Thornton. Un trueno retumbó tras ellos como si la naturaleza pusiera fin a esta escena de prolongado drama familiar. El despacho de Griffin Reeves estaba en la 30ª planta de un rascacielos con vistas al río Hudson. Normalmente a esa hora ya estaba revisando informes, pero hoy el despacho estaba vacío. Su ayudante se paseaba nerviosa por la recepción, mirando el reloj de vez en cuando. Aidan Thornton entró a paso ligero, desabrochándose el abrigo. No, y no contesta al teléfono. La asistente le entregó un sobre. Solo envió un mensajero con esto. Dentro había una llave y una nota. Caja fuerte en el despacho, cajón de abajo. El código es la fecha de nacimiento de Dakota. Quémalo todo. Mierda. Aiden arrugó la nota. ¿Cuándo viene Hacienda? En 1 hora. Tienen una orden para confiscar los documentos. El despacho de Griffin estaba en perfecto orden, como el Titanic que se hunde, donde se había pulido hasta la última barra de latón. Aiden abrió la caja fuerte con manos temblorosas. Dentro había carpetas de archivos y un pendrive. El teléfono vibró. Meredith. Hola, cielo. ¿Cómo van las cosas en la oficina de Griffin? Lo planeaste. Se echó hacia atrás en la silla, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Le diste tiempo a propósito para avisarme. Por supuesto que lo hice. No es que yo sea un monstruo. Pudo oír la ironía en su voz. Tienes una opción. Destruir los documentos y convertirte en cómplice o tomar la decisión correcta, por una vez en tu vida. Las sirenas sonaron fuera de la ventana. Aiden fue a la ventana. 3 coches negros se detuvieron en la entrada del edificio. Ya están aquí. Se pasó una mano por la cara. Meredith, yo... Lo sé. Estás confusa. Se quedó callada. Pero ahora tienes la oportunidad de arreglarlo. ¿A costa de la carrera de Griffin? A costa de la verdad. Elige. Aiden colgó el teléfono y miró los papeles que tenía en las manos. En algún lugar del edificio, un ascensor ya estaba en marcha, llevando a los inspectores de Hacienda hasta el piso 30. 15 años de carrera, 5 años de doble juego. Una decisión. Cuando los inspectores de Hacienda entraron en el despacho, Aiden estaba sentado ante la mesa de Griffin, con las carpetas bien ordenadas delante de él. Señor Thornton, el jefe del equipo mostró la orden. Estamos aquí para incautar los registros de Reeves Hospitality Group. Lo sé, y estoy dispuesto a cooperar, señaló los documentos. Todo sobre Blue Ocean Trading está aquí. Contratos, órdenes de pago, correspondencia. ¿Te das cuenta de que estos documentos podrían ser utilizados en tu contra? Lo sé. Aiden sacó una memoria USB. Aquí hay copias electrónicas y archivos adicionales. Estoy listo para testificar. En ese momento, Dakota entró volando en la oficina. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba revuelto y tenía los ojos rojos de llorar. Aiden, ¿qué está pasando? Griffin ha desaparecido, su teléfono está apagado. Vaciló al ver a los recaudadores de impuestos. Lo siento, dijo Aiden en voz baja. Lo siento de verdad. Les dejaste entrar, entregaste el papeleo, le tembló la voz. ¿Cómo pudiste? 1 hora más tarde la oficina estaba vacía. Los inspectores se marcharon con cajas de documentos. Dakota se fue sin siquiera despedirse. Aiden marcó el número de Meredith. Está hecho, dijo cansado. ¿Estás contenta?
No se trata de mi satisfacción. Se quedó callada. ¿Cómo estás tú? No lo sé. Me siento como un traidor y un hombre honesto al mismo tiempo. Es una sensación extraña. ¿Sabes qué más es extraño? Lo fácil que nos perdemos intentando ser lo que otros quieren que seamos. Meredith. ¿Sí? Tenemos que hablar, una charla de verdad. Lo sé, suspiró. Ven a casa, haré el café que te gusta. El que tiene canela. Sí, hay cosas que no cambian, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Aiden colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad vivía su vida, indiferente a los dramas que se desarrollaban en las torres de cristal. En algún lugar ahí fuera, en el flujo del tráfico, estaba Griffin, saliendo de la ciudad a toda prisa. En algún lugar estaba Dakota, lamentando el colapso de su mundo perfecto. Y en algún lugar estaba Meredith, esperándole con una taza de café con canela. El lujoso piso de los Reeves era un caos. Dakota revolvía entre el vestidor y el dormitorio, metiendo ropa de diseño en maletas abiertas. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares sobre la quiebra del imperio de restaurantes de Griffin, el fraude multimillonario y la supuesta huida al extranjero del empresario. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, conocidos, antiguos amigos. Ella no contestaba. Solo un número la dejó helada en medio de la habitación. Aiden. ¿Por qué llamas? Su voz sonaba ronca por las lágrimas y la noche en vela. Quería asegurarme de que estabas bien. ¿Todo bien? Se rió, y esa risa sonó más como un sollozo. Mi marido ha desaparecido, su negocio está arruinado, y el hombre en el que confiábamos resultó ser un traidor. ¿Y me preguntas si todo está bien? Dakota, escucha. No, escucha tú. Se hundió en el borde de la cama. ¿Sabes cuál es la peor parte? Que realmente lo creí, ¿no? En ti, en nosotros, en la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Y solo me usaste para acercarte a los archivos de Griffin? No fue así. ¿Cómo? Explícamelo, Aiden. Explícame por qué la elegiste a ella. ¿Por qué nos traicionaste? Un pesado silencio flotaba en el auricular. Porque ella tiene razón, dijo finalmente. Lo que hicimos estuvo mal. Las mentiras, los engaños, las maquinaciones. Nos pasamos de la raya, Dakota, y es hora de pagar las cuentas. El noble Aiden ha despertado, sonrió amargamente. ¿Y cuándo ocurrió esta maravillosa epifanía? ¿Antes o después de que tu mujer encontrara los documentos? ¿Qué más da ahora? De verdad. Dakota se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente pensé que te amaba, ¿no? Que estaba dispuesta a renunciar a todo. Griffin, estatus, dinero. Pero ahora me doy cuenta de que solo nos conveníamos el uno al otro. Tú como tapadera de los asuntos de mi marido, yo como forma de molestar a tu demasiado correcta esposa. Eres injusta. Y tú eres un mentiroso, Aiden. Siempre lo has sido. Y no se trata de los documentos o las maquinaciones. Te has estado mintiendo a ti mismo sobre quién eres, qué quieres, qué está bien y qué está mal. Sonó el timbre, probablemente otro periodista. Dakota no se movió. Adiós, Aiden. Espero que seas feliz con tu impecable Meredith. Apagó el teléfono y lo tiró sobre la cama. Luego caminó despacio hasta el tocador y sacó el sobre que Griffin le había enviado por la mañana. Dentro había una llave de una caja de seguridad en un banco suizo y una breve nota. Lo siento, he metido la pata. Vuelve a empezar. Dakota miró su reflejo en el espejo. Maquillaje impecable, peinado caro, ojos llenos de lágrimas. La máscara empezaba a resquebrajarse, revelando lo que se había escondido debajo todos estos años. Miedo, soledad, cansancio por el interminable juego de la vida perfecta. Cogió el pintalabios y escribió en el espejo. Yo también lo siento. Luego cogió su maleta y salió del piso sin mirar atrás. Abajo la esperaba un taxi. En una hora el avión la llevaría lejos de la ciudad donde lo había perdido todo y se había encontrado a sí misma.
En el porche de la casa de campo de Cordelia Thornton había una tensión inusual. El jardín otoñal, normalmente un deleite para la vista con sus parterres inmaculados y sus arbustos recortados, parecía inapropiadamente luminoso para la escena que se desarrollaba al otro lado de las puertas de cristal. Las últimas rosas de la temporada inclinaban sus pesadas cabezas hacia el suelo, como avergonzadas de ser testigos de un drama familiar. «Has destruido todo lo que he construido durante años». Cordelia estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de vino sin tocar entre las manos. Su traje impecable y su peinado perfecto parecían una armadura fuera de lugar en aquel momento de franqueza. «Tu reputación, tu posición en la sociedad. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» «Mamá, ya basta». Aiden se frotó el puente de la nariz con cansancio. A sus 36 años, de repente se sentía como un viejo agotado. ¿Hablas de reputación cuando hay un crimen de por medio? ¿De millones de dólares blanqueados? ¿De delincuencia? Se dio la vuelta bruscamente, derramando su vino sobre la impecable alfombra blanca. La mancha roja oscura se extendió como sangre, símbolo de todo lo que había ido mal en sus vidas. Todo el mundo lo hace. Todo empresario que se precie tiene planes como este. Es solo optimización, una forma de sobrevivir en este mundo. ¿Optimización de millones de dólares? ¿Lavado de dinero a través de envíos falsos? ¿Compañías ficticias en las Islas Caimán? Aiden sonrió amargamente. Llama a las cosas por su nombre, mamá. Todos estamos envueltos en mentiras. Tú, yo, Griffin. Y solo Meredith. Ah, sí, tu impecable esposa. Cordelia se hundió en su silla como si las fuerzas la hubieran abandonado de repente. Por primera vez, Aiden se dio cuenta de cómo había envejecido su madre. Las arrugas alrededor de los ojos, las canas en su pelo perfectamente peinado, las manos temblorosas. Que lo arruinó todo de un plumazo. No, mamá. Ella solo arrancó las máscaras. De mí, de Griffin, de Dakota. Nos mostró la verdad que hemos sido tan cuidadosos de ocultar. Sabes, cuando tu padre murió, habló más suavemente, mirando a algún lugar a través de su hijo como si viera fantasmas del pasado. Juré que tendrías lo mejor de todo, que llegarías a ser alguien importante. No me abrí camino desde abajo, bailando en pasarelas, soportando la humillación de patrocinadores adinerados para que tu hijo se case con una simple chica de una editorial. ¿Quién no ve el mundo a través del prisma de una cuenta bancaria? Meredith. Ella nunca ha entendido nuestro mundo, nuestras reglas, nuestras tradiciones. No, mamá. Aiden se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Los cubitos de hielo tintinearon contra el vaso como una campana fúnebre por sus vidas anteriores. Nosotros éramos los que no entendíamos su mundo, donde hay honestidad, principios, donde no tienes que fingir ser otra persona, donde el amor es más importante que el estatus y la verdad es más valiosa que el dinero. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un extraño acompañamiento a su conversación. A lo lejos, retumbaban los truenos. La naturaleza parecía acompañar el drama que se desarrollaba en aquella casa. ¿Qué vas a hacer ahora? Cordelia se secó los ojos con el pañuelo, dejando restos de rímel en la tela blanca como la nieve. Después de todo este escándalo, podrían quitarte la licencia, todos esos años de trabajo. Empezaré de nuevo. Tal vez abrir mi propia consulta, sin comprometer mi conciencia, sin doble contabilidad, sin mentir. ¿Y Meredith? ¿Ella te perdonará? Después de Dakota, después de todo. Aiden caminó hacia la ventana. En el jardín, el viento azotaba las hojas caídas. La naturaleza se preparaba para el invierno, una época de limpieza y renovación. Qué simbólico, pensó, que todo esto ocurriera en otoño, cuando el mundo mudaba su vieja piel en preparación para el renacimiento. No lo sé. Apoyó la frente en el frío cristal.
Pero por primera vez en mucho tiempo quiero ser sincero, con ella, conmigo mismo, con todo el mundo, aunque signifique perderlo todo. Has cambiado. Cordelia se levantó y caminó hacia su hijo, sus tacones golpeando ensordecedoramente el suelo de parqué. Ella te ha cambiado. Ha convertido a mi exitoso hijo en... ¿En qué, mamá? ¿En un hombre honesto? ¿En el hombre que siempre estuve destinado a ser? No, mamá. Solo me ayudó a recordar lo que era. Antes de todos esos juegos de ser impecable, antes de intentar ajustarme a las expectativas de los demás, antes de que el dinero y el estatus fueran más importantes que los principios. Permanecieron junto a la ventana, madre e hijo, separados por un abismo de comprensión, pero aún unidos por ese hilo invisible que es más fuerte que cualquier resentimiento o decepción. En el jardín, la última rosa dejaba caer sus pétalos, cubriendo el suelo con una alfombra roja, como una reverencia de despedida a una época pasajera de sus vidas. Tengo que irme. Aiden besó la mejilla de su madre, oliendo el aroma familiar de su perfume, el mismo perfume que su padre le regalaba cada año en su aniversario de boda. Meredith está esperando. Dile que... balbuceó Cordelia, arrugando el pañuelo entre sus manos. Pero no importa. De todas formas no se lo va a creer. No después de todo lo que he... Sabes, mamá, tal vez sea hora de hacer en lugar de hablar. Demostrar que podemos cambiar. Todos nosotros. Salió a la lluvia sin abrir el paraguas. Las gotas frías en su cara se mezclaron con algo salado. Tal vez eran lágrimas, o tal vez solo el juego de luces y sombras en este extraño día de otoño en el que todo empezaba de nuevo. El teléfono sonó en el coche. El de Meredith. Aiden miró la pantalla y sintió que el corazón se le apretaba de miedo y esperanza. Tenía por delante un largo camino hacia la redención, y no sabía si tenía fuerzas para seguir adelante, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a intentarlo. Aiden conducía por la ciudad nocturna, y los recuerdos le llegaban en oleadas, como si rompieran algún dique interior. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el techo del coche, creando un extraño ritmo en su viaje al pasado. Su primer encuentro en el Madison Park Elevation apareció ante sus ojos con sorprendente claridad. Meredith con un vestido azul oscuro, discutiendo con confianza con el maître. El pelo recogido en una sencilla coleta, los mechones despeinados, un ligero rubor en las mejillas por la indignación. Una gota de lluvia en las pestañas. Entonces también había llovido. La recordó sacudiendo el paraguas a la entrada, salpicándole accidentalmente los zapatos y avergonzada. ¿Puedo invitarte a vino como compensación?, oyó su voz del pasado. Por los zapatos estropeados, añadió entonces con una sonrisa. Ella levantó la vista con ligera incredulidad. En realidad, estoy esperando al autor, pero parece que ha decidido no aparecer con este tiempo. El autor nunca llegó, y hablaron durante 4 horas, olvidándose del vino y la buena comida. Ella habló de los libros que editaba, de los autores y sus manías, de su amor por el cine antiguo y el jazz. Él la escuchaba, fascinado no tanto por sus palabras como por la sinceridad y la pasión con que hablaba. Un semáforo en rojo le sacó de sus recuerdos. Al otro lado de la ventana, Manhattan de noche. Escaparates, gente apresurada con paraguas, taxis amarillos. Una nueva oleada de recuerdos le invadió, su primera pelea seria. Cordelia había organizado una cena benéfica sin avisar a Meredith que tenía un plazo importante en la editorial. Por supuesto, su madre lo había hecho a propósito, poniendo a prueba el temple de su cuñada. «Tenías que venir», había gritado entonces, pavoneándose por su primer piso de alquiler. «Es importante para mi carrera. Toda la gente importante de la ciudad estaba allí». «¿Y mi trabajo no es importante?», preguntó ella en voz baja. No gritó, no hizo un berrinche. Solo la miró fijamente con esa mirada directa y sincera que siempre le incomodaba. Le prometí al autor que terminaría la edición antes de mañana. Es su primer libro, Aidan.
Es más importante para él que todas las recaudaciones de fondos del mundo. No se había dado cuenta entonces. Pensó que estaba siendo terca, que no quería encajar en su mundo, pero ella estaba siendo ella misma, la misma chica de la que se había enamorado, fiel a sus principios, a su causa, a sus promesas. El coche giró hacia Park Avenue. El Porsche de Dakota ya no estaba aparcado frente al club de enfrente. Se había ido, como Griffin, huyendo de la responsabilidad, de las consecuencias, de la verdad. Y Meredith seguía allí, tan dispuesta como siempre a enfrentarse a la realidad. Otro recuerdo le invadió, 6 meses atrás, cuando todo acababa de empezar. Dakota en traje de tenis, toques casuales, miradas significativas, una pista inundada por el sol de la tarde, el olor de un perfume caro mezclado con el aroma de la hierba recién cortada. «Tu mujer no te aprecia en absoluto», susurró después del partido, posando accidentalmente la mano en el hombro de él. «Un hombre como tú se merece más. Alguien que entienda tu mundo, tus ambiciones. ¿Y qué más? Coqueteo vacío, cumplidos baratos, un sentido de autoimportancia. Casi ha perdido lo real, persiguiendo espejismos. La ilusión de que el estatus y el dinero podrían reemplazar la sinceridad de los sentimientos». Me vino a la mente su luna de miel. Un pequeño hotel en la Provenza, campos de lavanda en el horizonte, Meredith con una cámara. Entonces le gustaba la fotografía. Cómo se había deleitado con cada toma acertada, cómo se le habían iluminado los ojos cuando le había enseñado las fotos durante la cena. Una noche, sentados en la terraza con una copa de vino de la tierra y contemplando la puesta de sol sobre los campos de lavanda, le dijo: «No quiero ser perfecta, quiero ser real, contigo, siempre, incluso cuando sea inconveniente, incluso cuando no encaje en las expectativas de tu madre o de la sociedad». ¿Y él? Traicionó esa sinceridad persiguiendo un falso brillo, la aprobación de la madre, el estatus, la ilusión del éxito. Había cambiado sentimientos reales por sustitutos, emociones reales por juegos sociales. Aiden paró el coche delante de su casa. La luz de la ventana de la cocina estaba encendida. Meredith estaba en casa. Le estaba esperando. Después de todo lo que había pasado, seguía dispuesta a hablar. Aún le da una oportunidad que quizá no merezca. El último recuerdo lo invadió como una ola. Su boda. No una lujosa ceremonia en la Catedral de San Patricio como su madre había querido, sino una boda tranquila en una pequeña iglesia de Greenwich Village. Meredith llevaba un sencillo vestido blanco y un ramo de flores silvestres. La luz del sol que se cuela por las vidrieras colorea su silueta con los tonos del arco iris. «Juro ser sincero contigo», dijo entonces, colocando el anillo en su dedo. En lo bueno y en lo malo, había roto ese juramento, pero tal vez no era demasiado tarde para arreglarlo. Aiden salió del coche bajo la lluvia. Tenía por delante la conversación más importante de su vida, y por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente lo que quería decir, que todos estos años ella había sido su presente mientras él perseguía ilusiones, que cada momento que habían tenido, desde aquel primer encuentro en el restaurante hasta esta noche, era más importante que todas las reuniones sociales y las citas de estatus. Subió los escalones hasta la puerta principal, sintiendo cómo las gotas de lluvia le resbalaban por el cuello de la camisa. La llave de su casa estaba en su bolsillo, un símbolo de la confianza que había traicionado y que ahora tenía que ganarse de nuevo. 2 años después, Meredith ajustó las fotografías de la pared de su nuevo despacho. Ahora dirigía su propia editorial, especializada en periodismo de investigación y no ficción. Después de la historia de Reeves, se había dado cuenta de que su vocación era ayudar a que la verdad llegara a los lectores. El teléfono sonó en el escritorio. «Aiden, no lo olvides, esta noche cenamos en casa de mamá». Su voz sonaba cálida, sin la tensión anterior. «Me acuerdo. Cordelia prometió hacer esa tarta de manzana».
La relación con su suegra había cambiado desde aquella noche, 2 años atrás, cuando Cordelia había llegado por primera vez a su casa sin anunciarse. Estaba en el umbral, desacostumbradamente confundida, con una caja de viejas fotografías en las manos. «Quiero enseñarte algo», le había dicho entonces a Meredith. La historia de una mujer que tenía tanto miedo de perderlo todo que estuvo a punto de perder lo más importante. Estuvieron sentadas hasta la mañana ordenando las fotos. La joven Cordelia con un vestido barato en sus primeras audiciones, su boda con el padre de Aidan, sus primeros pasos en la alta sociedad. Una historia de lucha, miedo y la persecución sin fin de un ideal inalcanzable. Ahora, sus cenas de los domingos se han convertido en una tradición, sin pretensiones ni juegos sociales, solo una familia que aprende a aceptarse tal y como es. Y Dakota encontró sus huellas en París, abrió una pequeña galería de arte contemporáneo y, dicen, por fin se encontró a sí misma. A veces en las revistas de moda aparecía en sus entrevistas, sincera, sin la fachada brillante habitual. Griffin desapareció. Se rumoreaba que se había instalado en algún lugar de Sudamérica, que había empezado una nueva vida. Hacienda seguía buscándole, pero sin mucho entusiasmo. Las principales pruebas de su fraude habían sido destruidas el día en que Aidan había tomado la decisión más importante de su vida. El propio Aidan. Realmente empezó de nuevo. Abrió un pequeño bufete de abogados especializado en la protección de los derechos de autor y en ayudar a empresarios en ciernes, sin zonas grises, sin comprometer su conciencia. Su matrimonio con Meredith renació. Aquella conversación en la cocina cuando volvió mojado por la lluvia fue el comienzo de un nuevo capítulo. «No me estoy disculpando», había dicho entonces. «Solo quiero ser honesto, contigo, conmigo mismo, como entonces, en Provenza». Ella guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana la lluvia menguante. Luego asintió. «¿Empezamos de nuevo?» Esa noche hablaron mucho, sobre la traición y el perdón, sobre miedos y esperanzas, sobre si era más importante parecer o ser, sobre lo fácil que es perderse en la búsqueda de las expectativas de los demás. Ahora tienen una nueva casa, no tan elegante como la anterior, pero llena de calidez y sinceridad. En las paredes están sus fotografías, incluida esa serie de la banda de la Provenza. En el despacho de Aidan están los diplomas de los jóvenes abogados que ha acogido bajo su tutela. Todas las mañanas toman café en la pequeña terraza, hablan de los planes del día, de libros, de la vida, sin fingimientos, sin máscaras, sin miedo a parecer imperfectos. Y el mes pasado, Meredith descubrió que estaba embarazada. Aún no se lo habían contado a nadie. Era su pequeño secreto, el primer secreto en mucho tiempo que hacía que sus corazones se calentaran. Cordelia debía de estar adivinando. Últimamente se había vuelto increíblemente observadora. La semana pasada había traído una vieja foto de bebé de Aidan y había comentado casualmente que sus hijos probablemente serían rubios como él. La vida seguía, sin ostentación ni glamour, pero con una sinceridad que todos echaban de menos. Meredith miró el reloj. Era hora de prepararse para la cena familiar. En su bolso había una pequeña foto en blanco y negro de la ecografía, el día en que finalmente le darían la noticia a Cordelia. Al salir de la oficina, se encontró con Chloe, la misma asistente cuyo mensaje había desencadenado una cadena de acontecimientos que habían cambiado sus vidas. «¿Cómo estás?», preguntó Chloe, mirando fijamente a su jefa. «Feliz», respondió Meredith. Y esa era la pura verdad. El teléfono sonó en el coche. «Aidan otra vez. ¿Puedes coger esa foto, por favor? Creo que es hora de decirle a mamá que está a punto de ser abuela». Meredith sonrió. La ciudad al otro lado de la ventana se preparaba para la primavera, un nuevo comienzo, nuevas esperanzas, nueva vida. Había un largo camino por delante, pero ahora sabían que iban en la dirección correcta.